Bueno, muy buenos días todos. Aquí estamos de regreso con mi papá, Daniel. Vamos a filmar otro video juntos sobre un tema que muchos te han estado preguntando desde que empezaron a escuchar la historia de tu vida, cómo y por qué emigraste. Sí, la verdad que hoy seguimos con la serie del tema de la inmigración, pero vamos a hacer un video un poquito diferente. Mucha gente ha estado preguntando qué se siente cuando uno es un emigrante, cuando uno deja su país, cuando uno se tiene que ir a vivir a otro lado. Entonces vamos a tratar de contestar un poco de estas preguntas, más o menos lo mejor que pueda. Y sí, a eso se va a dedicar el video de hoy. Piensen que estamos de nuevo en Buenos Aires, vamos a estar aquí un par de días. Cuando ustedes vean este video, yo ya no voy a estar en Argentina, regreso a Canadá en 3 días. Así que estamos tratando de grabar varios episodios, varios capítulos, porque ellos recién regresarán a Canadá tipo fines del mes de enero, y para que no haya un vacío entre medio puedan ir sacando estos videos para que la audiencia no se sienta defraudada. Porque sabemos que ustedes le van a extrañar mucho a mi papá si no aparece en el canal por unos meses. Y después se ponen locos y empiezan a empujar y golpear la puerta, y dónde están, y dónde están, y dónde están los videos. Pero muchas veces, por más que uno trata, no se puede, hay situaciones que no las podemos controlar. Así que pienso que dejaremos grabado unos 3-4 videos para que ellos puedan ir subiendo. Cuando lleguen a Canadá vamos a volver otra vez a hacer los asados, las comidas y grabar más historias de Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora el tema, ¿qué se siente cuando uno tiene que emigrar? Los sentimientos son muchos y muy distintos. Yo pensaría que todo depende del país al que usted decida emigrar. Si usted es de América del Sur, hispanoparlante, digamos, habla español, y decide emigrar a un país de habla hispana, por supuesto que le va a resultar ser mucho más fácil que si usted decide irse a Estados Unidos, Canadá, Alemania o Finlandia, porque las culturas son bastante distintas. A pesar de que América Latina, cada país tiene lo suyo, pero más o menos andamos por la misma recta, digamos, ¿no es cierto? El tema está en que hay que preguntarse muchas cosas antes de emigrar, ¿no es cierto? Yo sé que hay situaciones que son imperantes y que la gente económicamente no puede esperar y se decide y se larga y se abalanzan, pero también hay que considerar mucho qué tipo de persona, qué tipo de familia son los que están por emigrar, qué tan importante es para usted la familia. Usted va a emigrar con todo el grupo familiar, sus papás, su mamá, esposa, hijo, va a emigrar la pareja sola, usted va a emigrar solo, soltero, en fin, son tantas cosas para preguntarse y cada una de ellas va a arrojar una respuesta diferente, ¿no es cierto? No es lo mismo los que emigran en un grupo familiar completo, se van todos, que aquellos que emigran y dejan atrás, por ejemplo, a los padres. Qué tan cercano y qué tan buena la relación con los papás. Si se llevan mal, bueno, tal vez no sea tan difícil como si es una relación amena y cariñosa, que va a haber una pérdida, digamos, se va a extrañar muchísimo. Sentimientos básicos pueden ser soledad, pueden ser tristeza, melancolía, resignación, no queda otra, tengo que hacerlo, me veo forzado, un vacío interno, como que algo falta cuando uno está en el otro país, una sensación de que es algo pasajero, como que uno siente por ahí como que está, pero no está para siempre, como que estás sintiendo como que se tiene que ir a algún lado. ¿Vieron esa sensación como cuando te estás preparando un viaje? Bueno, esa sensación constante de que se tiene que ir a algún lado, que va a viajar, que se va, que no está ahí en el país radicado para siempre, digamos. Son esas cosas que no se van, que están siempre ahí, ¿no es cierto? Por más bien que le esté yendo a usted en el país que escogió, a donde va a ir a emigrar. Yo siempre digo que es como que
El desarraigo es una enfermedad que no tiene cura, ¿okay? Por más que la gente diga, no, con el tiempo todo se va a ir arreglando, se va a ir mejorando, es una cosa que no, siempre está eso adentro, no importa que sea 1 año, 10 años, 50 años o 100 años, siempre va a estar esa pérdida, ¿no es cierto? El tema está de que la gente migra y, claro, empieza a pasar el tiempo y a usted le va a quedar en su cabeza el momento congelado, digamos, lo último que vivió en el país de origen, ya sea cualquier país de América Latina o de donde sea. Eso es lo que se le va a quedar a usted grabado y piensa que siempre va a regresar, si regresa y va a encontrar eso. Y uno no se da cuenta que la vida avanzó para todos, en el país de origen, en el país natal también, las cosas siguieron hacia adelante y todo cambió. O sea que también cuando llegue y venga de regreso se va a llevar esa sorpresa y esa tal vez desilusión, que, pero ya no está, no es lo que yo dejé, no es lo que yo me acordaba, todo ha ido cambiando, la gente se ha mudado de casa, se casaron, fallecieron, en fin, también tiene que tomar mucho en consideración qué tan cercano es usted con sus amigos de la infancia, porque hay mucha gente que es muy amiguera y que cuando llega a otro país piensa, me voy a hacer de amigos nuevamente, pero no es así. Esa amistad que usted va a dejar en el país de origen, esa amistad de la niñez, esa amistad pero que es prácticamente una hermandad, esa no la va a poder replicar nunca jamás en su vida, no importa dónde se vaya. Y créamelo que yo he andado por todo el mundo y es así. O sea que si usted es una de esas personas que el domingo vive para ir a la cancha con el grupo de amigos o espera el fin de semana para salir a un viaje de pesca o una cosa, es amiguero, digamos, y aprecia mucho, bueno, esa la va a sufrir y la va a sufrir bastante, ¿vio? Porque no va a tener otra vez amigos como los que va a dejar en su tierra. Sí, por ese lado también se tiene que poner en contexto todo eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pesa más? La gente muchas veces piensa y dice, me voy del país, este país de M, que esto, que el otro, pero piensan, yo creo que están pensando como si se fueran de vacaciones, ¿vieron? Como que emigrar es irse de vacaciones a otro lugar y empezar una vida así. Y muchas veces se crea una falsa expectativa, una ilusión que no existe. Como la gente que va a Miami de vacaciones, se pasa 1 semana, 2 semanas, llegan al aeropuerto, alquilan un auto convertible, se ponen esos lentes de sol grandotes así y andan dando vueltas por Miami entre las palmeras y van a la playa y van a los centros comerciales y se piensan, mira qué linda vida, cómo se vive acá, pero esto es el paraíso terrenal. Ok, esa es una ilusión que es porque usted está de turista. Yo lo quiero ver en Miami porque yo viví en Miami 1 año también, Cuando uno llega y tiene que ir a enfrentar la realidad, ¿okay? Tener que ir a trabajar para ganarse los garbanzos, tener que ir a trabajar en días que hacen un calor que uno siente que parece que le estuvieran tirando con un rayo láser. Si le toca trabajar afuera, Dios lo ayude, porque fue la primera vez en mi vida que vi un hombre de color quemarse rojo y fue en Miami, uno que trabajaba en la construcción, un muchacho colombiano, ¿te acordás que era vecino nuestro? Un día lo vi venir y estaba rojo el tipo y me dice, don Daniel, y nos tuvieron 8 horas al rayo del sol con esa arena blanca que hay en Miami, que es de coralina, ¿vieron? Te funde. Y yo también, cuando tenía que salir a trabajar en Miami, era una cosa que era desesperante, no era ese mundo fantástico de ir a andar en un barquito por el mar o irse a pescar y estar con un ron con Coca-Cola. Ojo, no confundamos los tantos porque está la ficción y está la realidad. Y la realidad siempre es muchísimo más dura que la ficción, créanmelo, porque uno tiene como esa idea de que vivo en Miami tal vez y me voy a ir todos los días a la playa o me voy a ir todos los fines de semana a la playa. No es así. Yo he conocido gente que vivía en Miami hacía 20 años y los últimos 15 no habían pisado la playa. Y usted dirá, ¿por qué? Y porque usted va a entrar en la dinámica del diario vivir.
va a trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado o por ahí 7 días si le toca, y el día libre que le quede lo que menos quiere ir a tirarse que lo cocine el sol, porque va a tener que hacer la limpieza de la casa, lavado de ropa, las compras en el supermercado, llevar el auto al mecánico y todo lo que conlleva el diario vivir de una familia normal. O sea que eso de que nos vamos a vivir a un lugar donde haya playas, palmeras y vamos a disfrutar todos los días del sol, cuidado con esa también. Como si se va a ir a vivir a un lugar donde cae nieve y se piensa que se va a dedicar a esquiar, y bueno, tal vez si emigra con buen billete se puede dedicar a eso, ¿okay? Pero esto es un poquito de aviso de caución con lo que piensan cómo va a ser la vida del lugar donde vaya. Después está el otro tema, ¿cómo emigra? Usted va a estar contratado por una compañía extranjera que lo lleva ya con trabajo, es una cosa. Usted si es contador, ingeniero, arquitecto, plomero, lo que sea. Si va contratado con trabajo, usted ya sabe lo que va a ganar, probablemente le van a proveer una vivienda ya cuando usted llegue, sabe muy bien que se va a dedicar a su profesión, que va a ir a trabajar de eso, pero esos son los menos. Después están los que van a emigrar, como nos pasó en el caso de nosotros hace 50 años atrás, que ojo, no lo aconsejo, no hoy en día. Largarse, decir, yo me voy de indocumentado y después arreglaré allá. Tengan mucho cuidado porque hoy ya las cosas han cambiado en el mundo y el mundo no es lo que era 50 años atrás y los países se han puesto súper serios y súper severos con todo ese tipo de situaciones y deportan a diestra y siniestra y lo peor del caso es que cuando uno se va en una situación así a la mala, como quien dice, usted no puede gozar de todos los beneficios que ese país quizás le pueda ofrecer al ciudadano o al que está legalmente residiendo. Temas de seguridad, de educación, de becas, usted nómbrelo, ayuda social, si necesita una casa de vivienda más económica, en fin, hay todo tipo de planes en los países, pero el que está en la mala no tiene acceso a nada de eso, está en una situación que totalmente desfavorable y se presta para ser explotado por los otros vivos, y muchos de ellos son de la propia comunidad latinoamericana que también dicen, este está en la mala, lo voy a exprimir y lo voy a hacer trabajar por una fracción de lo que tendría que ganar y se benefician ellos. He conocido cantidades de esos casos. Bueno, después está el caso de los que van a emigrar y van a llegar a labrarse un futuro sin tener un contrato de trabajo o sin tener una experiencia previa en el país. A esos lo que les puedo decir es de que no vayan con la expectativa de que ustedes van a llegar a la nueva tierra y van a empezar a trabajar para lo que se prepararon en su país de origen. Si tienen títulos universitarios o si tienen lo que sea, lo que haya sido su profesión en casa. Generalmente cuando llega uno a un país así nuevo, lo primero que busca el empleador es experiencia laboral en el país. Y como usted no la tiene, ¿okay? Entonces lo más probable es que se vea forzado a agarrar y a manotear el primer trabajo que se le cruce por delante hasta agarrar la experiencia laboral y tener ese primer trabajo para que después cuando uno vaya a aplicar diga, sí, yo ya he trabajado en tal lugar, hay referencias. He conocido muchísima gente que tenían, por ejemplo, arquitectos, ingenieros, y repartían pizza con el auto, porque no, una persona que llega a un país extraño, tal vez sin hablar el idioma y sin tener las reglas del juego muy claras, no puede pretender que lo van a estar esperando en algún estudio de arquitectos o de ingenieros o de abogados y le van a abrir la puerta, no, sí, acá llegó el señor X de la república tal y le vamos a alargar la alfombra roja. No, no es así. Hay muchas carreras, por ejemplo, mucha gente que nos escribe y nos pregunta en los comentarios, soy diplomado en esto, soy obstetra, soy contador, soy dentista, odontólogo, hay muchísimas carreras, miren, que los países no las aceptan como para poder entrar a trabajar al día siguiente. Y usted va a tener que revalidar el título y en muchos de los casos prácticamente va a tener que hacer la carrera nuevamente.
Escuche bien, completa. Tal vez alguna que otra materia se la acepten, pero la gran mayoría las va a tener que volver a cursar y eso va a significar varios años de estudios nuevamente y varios años probablemente haciendo trabajos meniales que jamás pensó que usted llegaría a tener que hacer. O sea que, ojo al piojo, porque no todo es color de rosa. La gente muchas veces tiene una idea muy distorsionada de lo que es, de lo que lo va a estar esperando, de cómo va a ser, y después, claro, se lanzan a la aventura y cuando llegan se encuentran con esa sorpresa de que, uy, pero ¿cómo yo me voy a poner a hacer esto cuando estoy calificado para muchísimo más? Y mucha gente se regresa por esas mismas razones. Así que bueno, antes de salir, lo que yo les recomiendo a todos es que vayan a las páginas. Hoy en el internet se puede averiguar todo, que entren a las páginas web de los diferentes países, los temas de inmigración y ¿cómo se dice? Eduquen, ¿okay? Cuáles son las posibilidades, qué es lo que pueden esperar, en fin. El otro tema es cuestión el clima. ¿A qué país usted se va a ir a vivir? ¿A usted le gusta el sol? ¿Es friolento? ¿No es friolento? ¿Puede aguantar las bajas temperaturas? Tengo una pareja que ha escrito acá hace poquito en los comentarios que se van a vivir ahora a Winnipeg, ¿no? Y Winnipeg es muy conocido por sus inviernos. Yo les contesté, le digo, miren, primero vayan preparados mentalmente, segundo lleguen en verano, porque Winnipeg, ahí en Canadá, es uno de los lugares más fríos, ¿no es cierto? Las temperaturas llegan sin ningún problema, 50 grados bajo cero. Usted cuando camina por la calle, se le pegan la suela de las botas de goma, se le pegan al pavimento del frío, parece que se congelan instantáneamente. Son todas situaciones que ustedes las tienen que ir estudiando paso por paso, considerando. Si usted es una persona que odia el frío, pues no considere un lugar así, porque desde entrada ya o va a sufrir como un condenado o va a tener que pegar la media vuelta y decir no, me equivoqué y me regreso, y eso es una pena porque los gastos que involucran una inmigración. Hoy la gran mayoría de los países, cuando usted va a inmigrar, le piden una cifra de dinero básica para que usted se pueda mantener con su familia, como sea, depende de cuántos viajen, por un periodo de tiempo X. 20 años atrás, para emigrar a Canadá, creo que pedían $6.000 para entrar al país, para que usted se pudiese mantener más o menos el primer tiempo, porque ya los estados también no tienen las divisas y las economías tan fuertes como para decir, como era antes, cuando llegué yo, que por ahí decían, bueno, llegabas y se podían hacer cargo, digamos, de la situación. No de nosotros, porque nunca pedimos nada, pero en una época llegaron muchos refugiados con todo este tema de los problemas latinoamericanos y todo, y el Estado los ayudaba muchísimo económicamente, y bueno, en fin, eso era otro tema. Y ese es el asunto. ¿A qué país usted quiere ir? ¿Cómo se siente? Usted podría ir a vivir a un país donde Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que todavía tienen a la reina Elizabeth de Inglaterra como la cabeza de Estado. ¿Usted estaría preparado para vivir en un país que, a pesar de que son países independientes, ceremonialmente la reina es la cabeza de Estado en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda? ¿Usted, si se quiere hacer ciudadano de esos países, está dispuesto a jurarle lealtad a la reina y a la corona inglesa? ¿Okay? Usted, cuando se va a vivir a un país como Estados Unidos, si hay mucha gente que es anti-yanqui, anticapitalista, anti esto, anti aquello y anti lo otro, se van a vivir a los Estados Unidos y tienen que hacerse ciudadanos, ¿están dispuestos a jurarle, ¿cómo se llama? Pledge Allegiance, jurarle lealtad al gobierno y a la Constitución de los Estados Unidos? Cuando le pongan ahí delante del juez y le diga jure, y ojo, que allá en estos países no son chamullo jurar, eso se lo toma y se lo toma bien serio, y si en algún momento los tipos le tienen que pedir a usted que haga válida ese juramento que hizo cuando se hizo ciudadano, lo va a tener que hacer, ya sea ir a defender en un conflicto bélico o en algún otro tipo de situación. Así que ojo, porque hay muchas situaciones. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo he sido emigrante y para mí todo el que quiera emigrar, bienvenido sea, y no quiero pincharle el globo de ilusiones a nadie, pero
me gusta ser realista, ¿vieron? Yo siempre a ustedes les he dicho una cosa, en los videos y en todo lo que he podido, les he dicho, a mí no me pidan que los engañe o que les trate de endulzar la palabra, porque ya sea que soy de Argentina o esto no. Las cosas como son y las cosas rectas. A mí me gusta la rectitud y la honestidad, eso es lo básico para mí. Y se los estoy haciendo llegar en este video para que lo entiendan, cómo es la situación. Está bien en emigrar, es fantástico, pero vayan preparándose y mentalizándose de lo que conlleva. Otra cosa, ¿está dispuesto a que ustedes lo traten de antipatria, apátrida, cipayo, no vuelvas nunca más, aquí no te necesitamos, vende patria, no te quedaste a remarla, como tantas veces me han llamado a mí? ¿Okay? Y eso hay muchísima gente que se lo va a tirar como boca de jarro, sin ningún empacho, y quizás personas que no se sientan a pensar que quizás un individuo que emigra y que se prepara y que se instruye y que aprende en el extranjero, en países súper serios, del primer mundo, súper estables, quizás algún día puede regresar al país de origen y decirles, miren, están las cosas mal porque esto lo están haciendo mal. Yo lo aprendí, lo viví, lo mamé afuera y este es el problema. Y en lugar te dicen, como hasta hace poco, el taxista que tomamos hace unos días atrás, que no venga nunca más, que desde en Canadá no lo necesitamos, y todo ese tipo de situaciones. O sea que hieren porque uno tal vez es más patriota que muchos de los que se han quedado atrás, y esos son los que opinan y lo tildan a usted de traidor a la patria, te fuiste, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ese también es un área para considerar y para pensar de que hay que tener un poquito piel de cocodrilo, ¿vio? Para que todo eso le resbale y uno decir, bueno, ¿qué le puedo decir yo a este tipo que me está diciendo algo así cuando nunca salió del lugarcito donde él ha estado metido toda su vida y no entiende, no conoce, y imposible explicarle, ¿no es cierto? O sea que por ese lado también. A ver, ¿qué más? Pienso otra cosa, tal vez hablar sobre el idioma, lo que es llegar en un país cuando sí. Uno no lo puede hablar fluidamente y hay muchas situaciones incómodas donde te faltan las palabras, sí, y te sientes perdido y no, sí, puedes comunicar. Ese es otro, sí, ese es un problema que a nosotros también nos pasó, porque llegamos a los Estados Unidos sin hablar el inglés, a pesar de que lo teníamos en la escuela como una materia, pero el inglés era una hora de broma, ¿vieron? ¿Quién le daba bola al inglés si nunca lo íbamos a necesitar? Bueno, nosotros lo necesitamos. Y ¿sabe? ¿Quiere que le diga una cosa? Usted puede ser el individuo más inteligente del planeta y puede tener títulos que empapelen las paredes de la oficina de su casa, pero si no se puede comunicar en un país extraño y pasa a ser el individuo, lo consideran como que este tipo es un ignorante, tal vez este tipo no sabe nada, con este tipo no se puede hablar de nada, no me interesa, no sabe, es muy frustrante, porque uno, al no poder expresarse, ustedes vieron que la palabra, el hablar es la base para poder, no sé, hacer llegar su punto de vista, para expresarse, para comunicarse, para demostrar lo que usted es como una persona, y al no poder hacerlo, realmente queda como un idiota, ¿no es cierto? Uno lo ve y yo me he topado con gente que pobres, muy educados, y al no poder comunicarse en inglés o en francés, y quedan como que la gente los considera como este bruto, pero y no es así, ¿vieron? Es una parte de la llegada a países nuevos con idiomas distintos que es bastante difícil. O sea que antes de irse trate de aprender lo más posible, por lo menos para que tenga un poco de fluidez, ¿no es cierto? Cómo se aprende el idioma en otro país. Y bueno, yo no fui a la escuela, llegué a los Estados Unidos y empezamos a trabajar poco a poco y buscarse alguna novia que hable el idioma, esa es la mejor, ¿vieron? Ahí no falla. Oh, come on.
You're full of it. No, hay que bromear un poco porque si no, ese es otro tema, el lenguaje. Pero hay clases, dile a la gente que sí, hay clases para los inmigrantes que recién han llegado al país. Hay clases gratis, hay clases. Pero mire, yo le voy a decir una cosa, algo de lo que nosotros no hicimos nunca fue meternos de lleno solamente en la comunidad de habla hispana. Nosotros siempre buscamos de rodearnos con los estadounidenses, los que hablaban el inglés, porque nos dimos cuenta que si nos metíamos solamente en la comunidad de habla hispana, yo he conocido gente, tanto en Canadá como en Estados Unidos, que han vivido 20, 25, 30 años en el país y no le hablan una frase de inglés, y después esos son los que dicen nos discriminan, somos discriminados. Pero ¿qué pretenden realmente? Van a un país extraño, no quieren aprender la lengua, no se integran a la sociedad al no aprender el idioma y después todavía piensan que hay que servirlos en el idioma original de ellos, ¿no es cierto? Y lógico que los otros reaccionan y que dicen, pero escúchame un poco, viniste a vivir aquí, al menos aprende el idioma de la tierra y hacete servir en el idioma no pretendas que ahora haya que organizar un sistema nuevo de lenguaje para entender y comunicarnos con todos aquellos que no han querido dedicarse a aprender el idioma. Los idiomas se aprenden, no es imposible, todos lo pueden aprender, pero hay mucha gente que opta por no, y uno muchas veces critica, o la gente muchas veces critica a los nativos del lugar a donde han emigrado, y uno dice, bueno, ¿y por qué no nos ponemos en los lugares de esas personas? No estamos en Argentina, pongamos que aquí empieza a llegar una inmigración masiva de Rusia, por decir un país, y la gente empieza a demandar que acá los sirvan en ruso, que acá tienen que hablar ruso y quieren ver los carteles en ruso y quieren dar los exámenes de conducir en ruso y en ruso. ¿Y cómo se van a sentir los nativos del país? Dicen, no, espérate un poco, viejo, vos llegaste a la República Argentina, ¿sabías que acá se hablaba español? Bueno, aprende el idioma. Ese es el problema, esa es la cosa que muchas veces no llega a encajar. O sea que el idioma es otro tema muy distinto. Otro tema es el hecho de que usted pierde su trayectoria una vez que se va. En su país de origen puede haber sido el más conocido en la comunidad, el doctor tal, el ingeniero tal, el abogado tal, el diplomado tal, pero cuando usted se va, lo más probable es que todo eso vaya abajo la alfombra, ¿vieron? Y se pierde esa trayectoria. O sea que si usted es una de esas personas que le pone mucho énfasis al tema de el estatus social que está teniendo en el país donde está viviendo, piense que tal vez no lo va a llegar a tener al país donde usted va, ¿okay? Va a ser difícil de que tenga esa distinción en la sociedad. Al mismo tiempo que si usted está acostumbrado que acá en su país de origen, que es muy normal en nuestra América Latina, que usted tiene tal vez una o dos mujeres que vienen a ayudarla con los quehaceres del hogar, o ayudarle en la cocina, o a lavarle la ropa. Esa, en los países de allá arriba, es otra que le va a faltar, porque la mano es muy caro. ¿Okay? Usted, para tener una persona que venga a ayudarla en su casa, las hay. Están las familias que las tienen, pero hay que tener mucho dinero. Pongámoslo simple y al grano. Esto no es para cualquiera. Una persona que venga a trabajar en su casa le va a cobrar tranquilamente 15, 20 dólares la hora. O sea que un día de trabajo van a ser 200, 250 dólares para que le venga a limpiar y esto y lo otro. Están los que tienen la posición económica y lo tienen, pero es probablemente el que recién llega y tiene que empezar de cero y va más o menos con el bolsillo ajustado, usted ya no lo vaya a poder tener ese ¿cómo le podemos decir? ¿Lujo? Lujo, perk. En inglés es un perk, ¿okay? Es un lujo, es una cosa que es muy poco. Como también hay cosas que tal vez usted aquí las puede hacer, como comerse un asado sin ningún problema, tomarse una botella de vino. Acá hoy en día en Argentina, ¿quién no se toma una botella de vino? Y todas esas cosas, cuando uno llega a los países nórdicos, especialmente Canadá, Estados Unidos, un poquito más económico, pero en Canadá ustedes habrán visto por los videos que hacemos nosotros, una botella de vino común nomás, empiezan los precios a 15 dólares. El kilo de carne empieza en 25 dólares el kilo, 30.
O sea que un asadito para 4 o 5 personas está hablando de 120, 130, con el vino, $150. No se va a poder dar ese lujo en cuanto llegue, tal vez todos los fines de semana. Va a haber que ajustarse también en el tema, el lugar donde le toque vivir. ¿Okay? Los alquileres son caros y probablemente al principio, como nos tocó a todos, vaya a tener que alquilar un apartamento medio pelo. En fin, miren, no es para asustar, ya les digo. ¿Se puede? Sí se puede, pero hay que ir con mentalmente preparado. En el tema de lo que se siente cuando uno emigra, es raro, ¿vieron? Porque después está el otro problema, que a medida que ustedes van pasando los años, siempre añora, siempre extraña la querencia, como dicen en Córdoba, y a su vez, cuando usted regrese al país de origen, se va a dar cuenta que usted evolucionó y le va a costar hacer comprender a la gente su punto de vista, tal vez, en lo que están equivocados, los que no quieren escuchar, los que son obstinados, los que están, qué sé yo, fanatizados. Y eso también choca, porque uno llega y se da cuenta que, bueno, pero parecería ser como que yo aquí ahora ya tampoco no pertenezco. O sea, que se siente como que tal vez no pertenece allá, y cuando piensa y llega para acá, dice, es como no pertenezco aquí también, porque el que se quedó en el mismo problema de siempre, vieron, la misma chicanería y toda esa cosa, pero usted como salió y vivió otras realidades y aprendió y evolucionó, regresa y se da cuenta dónde están las cosas que no funcionan, que están mal, y cuando quiere tratar de hacer su punto de vista valer, se encuentra que hay una resistencia y que hay un ataque, ¿no es cierto?, del otro lado, como que ¿quién sos vos para venir a decirnos lo que tenemos que hacer o lo que estamos haciendo, si está mal o si está bien, quién te llamó? En fin, todo ese tipo de situaciones también se le van a dar. O sea que es como que uno termina entre medio de las olas, como flotando de un lado para otro, y no se sabe muy bien en dónde se pertenece realmente. Siempre sus raíces y su corazón van a estar en el país natal. Yo hay veces que pienso y me acuerdo de una situación que es curiosa, pero para el caso se las voy a contar porque calza como guante en la mano, ¿vieron? Nosotros cuando vivíamos en Argentina y tenemos la propiedad allá en las sierras de Córdoba, teníamos el cuidador y él tenía un montón de caballos, ¿vieron? Y la propiedad nuestra, que son 7,5 hectáreas, había una yegua que se llamaba Rocío, que era mansa, buena. Nosotros éramos chiquitos, teníamos 9, 10 años, y vivíamos con Rocío, y Rocío de aquí, Rocío de allá, la peinábamos, la cepillábamos, la rascábamos, nos subíamos sobre la yegua, andábamos en pelo, sin freno, ella nos seguía, caminaba atrás nuestro como un perrito, le dábamos sal y azúcar. Y tenía toda la propiedad para ella, pasto de sobra, un arroyo hermoso con agua limpia. Mejor no podía estar ese caballo. Pero el caballo yo siempre lo veía que estaba en una esquina de la propiedad, eran pircas de piedra, paredes de piedra, y en una esquina se ponía siempre ahí, cabizbaja, así como entristecida la yegua. Y yo le decía al cuidador, le decía, pero ¿por qué Rocío está siempre en esa esquina y se pone ahí y mira para aquel lado, siempre para el mismo lado? Y él me decía que está mirando hacia su querencia, ¿no es cierto? O sea que esto lo pueden más o menos poner a uso para el caso de la situación del emigrante. Vieron de que el caballito tenía todo, no le faltaba nada, mejor no podía estar, pero siempre se iba a la misma esquina y se quedaba horas y horas y horas mirando para aquel lado. Y si uno le abría el portón, se iba solita y se iba para la querencia, ¿vieron? O sea que, no sé, qué sé yo, me parece que la comparación con todo aquel que emigra es más o menos lo mismo, que puede estar en el país a donde emigró usted con todo lo que siempre haya soñado tener, pero siempre va a estar mirando como la yegua
hacia la querencia. Y otra cosa, generalmente va a llegar a un país donde haya una sociedad multicultural. Se sale de un país donde hay una sola cultura, digamos, son todos ciudadanos del mismo país y todos están en la misma masa, y se llega a países donde hay multiculturalismo, como Canadá, por ejemplo. ¿Y qué es eso? Y bueno, es lo que dice, son culturas de todos los países del mundo que se mantienen y con las cuales usted no va a tener nada que ver con ninguna de ellas, ¿okay? Yo vivo en una calle, ¿cuánto hace que vivimos ahí? 20 años. Casi 20 años ahora. 20 años, es una herradura mi calle, no tiene salida. ¿Y son cuántas? 12 casas. Hay 12 casas. En una vive un filipino, en una vive un jamaiquino, en otra vive uno que no sé de qué nacionalidad es, en otra vive una señora viuda que no sé qué es, al lado mío vive un hindú, estoy yo, vive una señora canadiense, en el otro lado vive un rumano, no sé qué, húngaro, y todos así. Y en 20 años jamás nos hemos invitado ninguno a la casa de ninguno, ni eso de que nos vamos a reunir a comer un asado, porque no tenemos nada en común. Aparte de hablar del tiempo, uy, qué frío hace, o ¿de qué podemos hablar? ¿De qué puedo hablar yo con un rumano, con un húngaro, con un filipino? No nos une nada. Entonces, al haber un multiculturalismo, hay un desmembramiento de la sociedad y se vive cada uno en su casa. Su mundo va a ser su hogar, ¿ok? Eso de que no, que nos reunimos, que todo, no, si se codea con la gente de su propia nacionalidad o con otros latinos, bueno, sí va a poder armar un grupito más o menos, pero no espere que con los vecinos va a tener una relación amical y cordial y de cháchara todos los días, porque no, somos todos muy serviciales, por ejemplo. Si hay algún día hay una tormenta de nieve, muchas veces, cuántas veces yo me he llegado tarde a mi casa y los encuentro a los vecinos que tienen las máquinas chupadoras de nieve que me están limpiando la entrada al garaje, ¿vieron? Hay mucho... muy servicial, hay 3 viudas que viven en esa casa y siempre la gente está limpiándole los garajes, ayudándolas, en fin, en ese sentido sí, pero no hay un acercamiento tal que uno dice, no, sí, yo los visito, ellos me visitan, estamos todo el día en casa, nos reunimos en el verano, vamos a los lagos juntos. Mire, no los quiero asustar, pero eso, y me imagino que debe ser lo mismo en Alemania, que tal vez algún turco con algún afgano o algún que tienen en común con los alemanes o con algún hispano que pueda estar viviendo allá. Es otra fibra la de la sociedad, ¿no es cierto? Así que eso prepárense también porque les va a chocar bastante. Y el último punto que les quiero hacer llegar a tocar es difícil explicar lo que uno siente muchas veces si usted tiene familia, si sus hijos ya se crían en el nuevo mundo, en el nuevo sistema. Es muy difícil explicarle lo que es la vida de un emigrante, lo que se siente, lo que es no estar en su país natal, lo que es sentirse tal vez en un comienzo en desventaja y disminuido, porque y bueno, yo soy un extraño acá y me tengo que callar la boca, o no puedo protestar mucho porque me aceptaron como adoptivo en este país, ¿no es cierto? Como que uno se siente por ahí que los derechos que usted tal vez tenga en el país de origen y de eso que yo soy de acá y allá capaz que no lo sienta, lo va a tener porque va a estar protegido y todo, pero usted mismo se va a sentir como que... ¿no es cierto? Así que, y el otro tema es de que la falsa idea que tiene la gente cuando viaja especialmente así de estos países latinoamericanos a países del primer mundo, a países serios, ¿no es cierto? De que piensan que van a poder seguir teniendo el mismo estilo de vida, la misma calidad de vida que hacen aquí. Y de eso le digo, olvídense. Tal vez económicamente van a tener los medios para poder comprar todos los chiches y los juguetitos que usted soñó tener en su país de origen. El auto, la lancha, la moto, la casa rodante, la canoa, en fin, XXX. Lo que no va a tener es tiempo para utilizar todo eso. Y déjame que se lo diga que tenía un amigo que hace unos 20 años atrás emigró a Canadá desde Córdoba. Y me acuerdo que él me preguntaba, che, pero allá trabajando podés comprar esto y podés tener esto. Y yo le decía, sí, podés tener todo.
y que esto que el otro. Y llegó a Canadá, llegaron como inmigrantes, todo. En cuanto pudo, lo primero que compró fue una casa rodante motorizada. Le digo, ¿pero qué vas a hacer? No, porque vamos a salir de viaje, que esto que el otro. La tuvo 2 años, la vendió. Le digo, ¿y qué pasó con la casa rodante? Y no, si se trabajaba en la construcción también, si no tengo que trabajar los fines de semana, te agarra que llueve, que esto, que el otro, así que estaba parada ahí en el garaje de la casa. En invierno la tenía que llevar a un lugar especial para que se la guarden por el frío, la nieve, el seguro, en fin, un dolor de cabeza para tener algo que prácticamente no le sacaba uso. Vendió esa y se compró un bote de pesca. Le digo, che, pero el bote no, porque voy a salir a pescar, que esto, que el otro. 1 año y medio. Cada vez que lo iba a ver a él, el bote estaba en el trailer, ahí en el estacionamiento, en la casa. Le digo, ¿y cuándo vas a salir? Y no te... Afuera el bote, lo tuvo que vender también. O sea que, ¿qué quiero decirle con esto? Es que son países serios, son países del primer mundo, son economías que se mueven a 1000 por hora, pero no se mueven solas, se mueven por el sacrificio y el esfuerzo de los que están adentro trabajando, por los que la están fraguando esas naciones, si se quiere, ¿no es cierto? Y no queda tiempo. En inglés hay un dicho que es muy común y dice, if you can't eat it or wear it, forget it. ¿Qué quiere decir? Si no te lo podés comer o ponértelo encima, olvídate, porque todo lo que vas a comprar después va a terminar en una venta de garaje el año que viene, liquidado a mitad de precio, porque lo único que hace es estorbarte adentro de la casa o en el garaje o donde sea. El mes de febrero pasado yo cumplí 65 años y como regalo de 65 años me compré una escopeta que siempre había querido tener. Me gustan las armas, ¿vieron? Estamos a mediados de noviembre. No pude disparar un solo tiro, ¿ok? No he tenido tiempo de poder ir al polígono y sacar, no sé ni siquiera si funciona, ¿ok? 1 año que está en una caja ahí aceitada, ¿sí o no? Sí. Y bueno, y así con todo, gente. O sea que tener un auto tal vez en América Latina, una lancha, una casa rodante es una cosa. ¿Por qué? Y porque aquí vieron cómo son las cosas. Che, hoy no puedo ir a trabajar, ¿sabes qué? No me siento bien. Y no pasó nada. O con los muchachos nos vamos 3 días de pesca al lago X y vamos. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién te va a decir algo? No pasó nada. Pero allá, si usted dice hoy no puedo venir a trabajar, más vale que tenga una razón, pero que sea una razón más que válida. Porque eso de que no, me voy de pesca, te vas de pesca. Ok, haceme un favor, el lunes no vuelvas. Ok, si tanto tenés ganas de ir a pescar, quédate. No se puede, no paran, el sistema no le da un minuto de desahogo a uno para decir, ok, me doy el gustazo. Hay que esperar a cuando lleguen las vacaciones. Y no puede usted tener un equipo que capaz que le cuesta 30, 40, 50, 60 o 300 mil dólares, como una casa rodante, estacionado ahí, un capital brutal, para quizás usarlo 1 semana en el año cuando se va de vacaciones. Más vale vaya, alquila una y la usa, la vuelve, la devuelve y se le terminaron los problemas. ¿Vieron cómo es? Así que esa es otra mala concepción que tiene la gente cuando muchas veces piensa en la forma de vida del país de origen con la situación económica que va a tener en el nuevo país y medio como que en la cabeza las une, ¿ok? Así, a mí me gusta la pesca y allá me voy a poder comprar un bote y la caña y el reel y todo y me voy a ir a pescar todas las veces que quiera. Ojo, porque lo más probable es que le digan tiene que trabajar este sábado o tiene que trabajar el domingo, estamos atrasados los 7 días, 8 horas no es suficiente, hay veces son 9, 10, 11, 12 horas por día y no se puede decir que no, porque cuando uno dice que no, los otros dicen, pero ¿cómo él se puede ir a casa a las 5 de la tarde y nosotros nos tenemos que quedar hasta las 8 o las 9? Y como eso crea un malestar entre los empleados, lo más probable es que le digan, mira, si no estás dispuesto a ser parte del equipo, no te necesitamos más. Y una vez que usted pierde 1 o 2 trabajos por razones faltas así, allá se trabaja mucho y se toma mucho a la gente por referencias, ¿ok? Así que otro consejo que le voy a dar y súper consejo es de que más vale que cuando usted se vaya de un trabajo sea por razones que se vaya en buenos términos. Pongámoslos de esa forma. Si usted quiere cambiar de trabajo, no hay ningún problema. Dé las 2 semanas de previo aviso y haga las cosas bien. Porque el próximo trabajo al que usted vaya a aplicar le van a preguntar dónde trabajó anteriormente y anteriormente y anteriormente y todos los trabajos que tuvo desde que llegó al país y los nombres de los supervisores y los números de teléfono. Y van a llamar.
escúcheme, yo soy de la compañía XR Cielo Raso. Acá tenemos a un señor tal y tal que dice que ha estado trabajando para ustedes y que quisiéramos tener referencias de este individuo. ¿Qué nos puede decir? Si usted se ha ido en las buenas y ha sido un buen empleado, le van a decir, miren, tómenlo con los ojos cerrados porque es un tipo fantástico. Pero si usted se fue en una situación media agria o gris, van a decir, a ese no lo metas en tu compañía porque es un armalío, olvídate. Y el otro le va a decir, muchísimas gracias por su advertencia, hasta luego. ¿Sabe qué? Ya lo vamos a llamar en cuanto tengamos una decisión. Y no labura más. ¿Okay? Entonces son todas esas cosas que quería decirles, que quería hablarles sobre este tema, porque muchas veces la gente hace andar más rápido a la lengua que al cerebro, ¿vieron? Y dicen, yo de este país me voy, ¿verdad? Y no pensó en cómo me voy a ir, a dónde me voy a ir, qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta, cómo me voy a sentir. Dejo a mis papás, a mi mamá en el país de origen, ¿qué edad tienen? Usted piense también que una vez que se va lejos no va a poder viajar todos los años a venir de visita y los papis se van a ir haciendo viejos, el tiempo va a ir pasando, son pérdidas de años que no se recuperan. ¿Qué es lo que es más importante para usted? En fin, yo pienso que más o menos con esto les he estado dando una información a grosso modo de un emigrante hacia todos aquellos que están pensando en emigrar, hacia todos aquellos que tienen dudas, que se han cuestionado muchas veces lo que es, cómo es. El primer mundo no es Sudamérica, el primer mundo va a 1000 kilómetros por hora, en el primer mundo no hay lugar para concesiones ni... mi esposa estaba por dar a luz en el hospital y yo estaba trabajando. Me llamaban, teníamos el beeper en aquella época, no había cell phones, y estabas por nacer vos, y yo estaba trabajando porque no se podía parar. Y cuando sonó el beeper, ya estoy y bueno, me voy porque mi esposa está por dar a luz. Y llegué, dio a luz. Y nada de que al otro día me quedo en casa y que esto el otro día a trabajar. Ahora hay planes para que la mujer se quede, pero no todas las compañías los tienen. Los hombres también se pueden quedar, pero no todas las compañías los tienen. Otro problema que está surgiendo mucho en los países allá, por ejemplo en Canadá y en Estados Unidos, es que yo a veces escucho las noticias acá en Argentina, los sindicalistas hablando de que queremos más concesiones, queremos más garantías, pero ¿en qué mundo viven? Yo tengo 2 hijas que están trabajando en este momento en Toronto. Una trabaja en el aeropuerto de seguridad y la tomaron. Allá ahora se estila mucho tomar a los empleados como casual, se dice. Los toman como casuales porque de esa forma no tienen que darle ningún beneficio. Les pagan un poquito más por hora, pero no son empleados estables. Y al no ser empleados estables no les tienen que garantizarles trabajo por tanto tiempo, jubilaciones, días feriados, en fin, todas las cosas que tradicionalmente tenía un empleado cuando trabajaba en una compañía. Todo eso ya se está eliminando porque las corporaciones ya no pueden pagar, no le pueden hacer frente a esos costos. La otra hija trabaja en 3 hospitales, también la tomaron como subcontratista, ¿no? Yeah. Subcontratista, casual también. ¿Qué significa? También lo mismo. Ella tiene que hacer una factura, un invoice por los trabajos que ella le brinda al hospital. ¿Es empleada del hospital? Sí, es empleada del hospital. ¿Es empleada del hospital? No, no es empleada del hospital. Es casual. ¿Es casual significa que trabaja unas poquititas horas a la semana? No. Trabaja más de 40 horas por semana, o sea que trabaja a tiempo completo, pero está como casual. O sea que el hospital, a pesar de que son hospitales estatales, se sacan toda esa carga laboral de encima, que agobiaba el sistema, vieron que no lo pueden pagar más. O sea que eso de pensar que yo voy a ir a trabajar y voy a tener un trabajo de por vida y que me van a proteger con todos los beneficios, ojo, porque en algunos lugares sí y en otros lugares ya no tanto. ¿Qué más les quería decir? Bueno, yo pienso que más o menos he tocado casi todas las bases. ¿Qué quiero decirles con esto? No les estoy diciendo que no me malinterpreten, porque enseguida van a saltar los otros que van a empezar a decir, usted se fue y ahora nos dice que no nos vayamos. No y no. Lo que estoy tratando es de que aquellos que decidan ir vayan sabiendo y vayan preparados y vayan con las cosas organizadas para que sea un éxito la inmigración.
creo que pararemos aquí. Esperemos que esto les haya contestado alguna de las inquietudes y las preguntas que ustedes han tenido. Lo queríamos hacer por esa razón, porque han sido varios los que pidieron. ¿Y algo más? A ver. Creo que eso es, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevamos? No sé. Casi 1 hora. Otra vez. Wow, otra vez. No podemos darle el gusto a todos. Hay algunos que nos dicen 1 hora es demasiado largo, hay otros que nos dicen 1 hora se me pasó, que no me di ni cuenta como que sean más largos. O sea que hemos calculado que, bueno, 1 hora más o menos, 45 minutos a 1 hora van a ser los videos estándares, ¿vieron? Porque son tantos, pero tantos los comentarios que imposible darle el gusto a todos. Tratamos de darle el gusto a la gran mayoría y siempre habrá algunos que estén un poquito en desacuerdo. Okay. Bueno, nos despedimos y será hasta el próximo. En un par de días haremos otro. Ok. ¿Ok? Gracias. ¡Tará! Chao.